La vacuna de la viruela se descubrió en 1796, la insulina en 1921. El primer trasplante de corazón se hizo en 1967, el hombre pisó la luna en 1969 y la anatomía completa oficial del clítoris se describió en 1998, es decir, hace 4 días en realidad. Fue una uróloga australiana, Helen O'Connell, quien definió completamente este órgano con todos sus elementos y toda su vascularización. ¿Qué le pasa al clítoris? ¿Qué le pasa a este órgano? Le pasan muchas cosas y muy positivas, pero hay 2 en concreto. Uno que está en el cuerpo de la mujer y 2 que solo sirve para el placer sexual. Solo. Claro, ¿qué pasa? Que esto es una combinación tristemente perfecta para que haya sido olvidado durante mucho tiempo por la ciencia, porque bueno, ya sabemos que el placer sexual femenino pues, ni estaba ni se le esperaba. En realidad, a ver, sí que se trató el clítoris, sí que se ha nombrado antes de este 1998, porque, por ejemplo, la primera vez que sale en un libro fue en los siglos I o II después de Cristo, fue Rufo de Éfeso, un médico de la antigua Grecia, que lo nombró en su libro De Venere. Y en 1557 aparece por primera vez en un manual de anatomía. Fue un cirujano italiano, Matteo Colombo, quien lo incluyó en su manual de rea anatómica. ¿Qué pasa? Que no lo incluyeron completo, incluyeron solo la parte externa, la puntita nada más y nada menos, que ya estaba por ahí. En el siglo XIX, en 1884, hay un médico alemán, anatomista, que se me ha ido el nombre, pero no pasa nada, Cobelt, que describió el clítoris con su anatomía completa. Dijo que tenía una parte interna, también tenía una parte externa, también tenía una parte interna que tenía más sensibilidad que la vagina. Y eso hacía pues, bueno, que le diera otra perspectiva a este órgano. En realidad, el clítoris no ha sido bien tratado a lo largo de la historia de la ciencia porque ha ido apareciendo y desapareciendo de los manuales de anatomía porque, claro, al no tener un papel en la reproducción, ¿para qué coño servía? Y claro, los científicos no daban mucho con la tecla y bueno, pues ahí como que lo dejaban un poco olvidado. También os digo que casi que mejor que lo olvidaran, porque cuando se fijaron en él no siempre fue para cosas positivas. En el siglo XIX los médicos practicaban clitoridectomías para curar enfermedades como la histeria, la epilepsia, la locura. Se practicaban en Europa, justificadas por la ciencia. Hoy en día se sigue practicando esta barbaridad, justificada o amparada por la cultura. Siglo XX, principios, Sigmund Freud. Freud se fija en el pene, como bien sabemos, pero también le presta algo de atención al clítoris. Tiene sentido. Pene y clítoris son órganos primos hermanos, podríamos decir, porque parten de una misma estructura embrionaria. Pues bien, Freud lo que dijo es que había 2 tipos de orgasmos vaginales y orgasmos clitorianos, y que las mujeres que conseguían el orgasmo a través de la estimulación del clítoris eran inmaduras, porque claro, lo normal, lo esperable, lo deseable era el orgasmo vaginal, porque no, por penetración, claro, porque no vamos a dejar al pene fuera de juego. Y esto lo seguimos arrastrando hoy en día y sigue generando ciertas frustraciones en algunas mujeres. Aprovecho para decir que no hay diferentes tipos de orgasmos, el orgasmo es uno y se experimenta en el cerebro. Lo que pasa es que podemos conseguirlo por la estimulación de diferentes partes del cuerpo, pero hablar de diferentes tipos de orgasmos no tiene mucho sentido. Bueno, como veis, en realidad el clítoris sí ha ido apareciendo más o menos y os voy a contar 3 cosas de la historia de la ciencia en las cuales el clítoris está ahí como muy presente. Para empezar, la primera, Marie Bonaparte. Marie Bonaparte era una escritora, psicoanalista, pariente lejana del famoso Bonaparte, que estaba como muy preocupada por entender cómo funcionaba el orgasmo femenino y cómo conseguirlo, y tenía una teoría. Su teoría era que el conseguir el orgasmo dependía de la distancia entre el clítoris y la entrada de la vagina.
tenía una hipótesis: cuanto más cerca esté el clítoris de esa entrada de la vagina, más fácil será llegar a ese orgasmo. Y se puso a investigarlo. Consiguió una muestra de 250 mujeres y pues, se puso a medir esa distancia. Y, oye, pues confirmó su hipótesis. Bien. Claro, después tuvo la idea de que si la solución era que el clítoris estuviera más cerca de la vagina, pues vamos a acercarlo. Y propuso cirugía para acercar el clítoris, esa parte externa, claro, a la entrada de la vagina. No fue buena idea, como os podéis imaginar, porque esto de cortar nervios y con ello el camino del placer, pues no acabó de funcionar demasiado bien, la verdad. Segunda cuestión, las bicicletas. Las bicicletas, a finales del siglo XIX, aparecen ya como un medio de transporte y se van popularizando. Y entonces aparecen algunos médicos que empiezan a decir que las bicicletas para las mujeres no, que les podían afectar, o que podía afectar la bicicleta el montar en bicicleta, claro, podía afectar a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Por qué? Por el sillín, por el roce del sillín, claro está. Y les preocupaba también otra cosa, y es que pudiera utilizarse el sillín como agente friccional y, por lo tanto, pudieran llegar a sentir placer o incluso masturbarse al montarse en bicicleta. Lo dicho, justificado por médicos. Había otros que no decían lo mismo y, por suerte, había mujeres que dijeron: ¿qué me estás contando? Yo voy a montar en bicicleta porque a mí la bicicleta me da autonomía, me permite ir de un sitio a otro, me permite quitarme esas faldas y esos corsés victorianos y ponerme unos bombachos, unos pantalones más cómodos, o sea que también hizo que se cambiara un poco la vestimenta en aquella época. Y dejando de lado teorías conspiranoicas sobre masturbaciones con sillines, la bicicleta fue un medio de comunicación, de transporte, no de comunicación, un medio de transporte bastante revolucionario y feminista en aquella época. La tercera cosa, que es mi preferida, es que el clítoris está metido de lleno en el mayor bulo de la historia de la ciencia de la sexología. Una mentira que nos han colado. A lo mejor os suena la historia. Se dice que a finales del siglo XIX se inventaron los vibradores porque los médicos de la época, para curar, otra vez con las comillas, o de curar determinadas enfermedades como la histeria, en las mujeres lo que hacían era un masaje en la zona de la vulva y del clítoris. Y que, bueno, tantos masajes hacían que al final hubo un médico, Granville, a finales del siglo XIX, como os digo, que dijo: pues voy a inventar un artilugio eléctrico, un vibrador, para facilitar ese masaje en esa zona. Y bueno, el poder hacer este tipo de tratamiento estaba justificado porque en aquella época lo sexual tenía que ver con la penetración. Y como aquí todo era externo, pues en principio todo muy inocente. ¿Pero qué pasa? Pues que esa historia, que se ha repetido mucho, incluso hay una película y tal, es falsa, no está demostrada, no hay evidencia de que aquello fuera así. Todo surge de un libro, La tecnología del orgasmo, de Rachel Maine, en el cual ella explica esto, pone algunas referencias y, bueno, pues desarrolla toda esta teoría, ¿no? Lo dicho, la historia es buena, está bien, y se repite y nos la han colado. Porque luego llegan un par de investigadores que revisan todo eso y dicen: no, o sea, esta historia no. Van mirando todas las referencias, las siguen hasta el final y dicen: pero si aquí no hay evidencia de que esto haya sucedido, no hay ninguna prueba real de que los médicos utilizaran vibradores para masturbar a sus pacientes, ¿no? Con lo cual, tiran por el suelo todo esto, publican un artículo que tiene como título Un fracaso del control académico, la tecnología del orgasmo. Y es cierto que los vibradores existían en aquella época y se inventaron en aquella época, pero servían sobre todo para estimular diferentes zonas musculares, para temas también del estómago y tal, pero no hay evidencia de que se utilizaran para esos masajes en la zona de la vulva y del clítoris. Bien, hoy en día sabemos que el clítoris tiene entre 8.000 y 10.000 terminaciones nerviosas, que tiene glande, que tiene prepucio, que tiene unos cuerpos cavernosos, unos cuerpos parietales, que se erecta, que mide en su totalidad, parte externa y parte interna, entre 9 y 11 centímetros, y que es un órgano que sirve para el placer femenino, solo para el placer. Es cierto que ya le vamos prestando un poquito más de atención, porque, por ejemplo, el boom que hubo con el Satisfyer hace unos cuantos años, los
mal llamaros succionadores de clítoris, porque no succionan, estimulan esa zona, eso sí. Bueno, pues eso fue poner el clítoris muy en el centro del placer, cosa que está muy bien, aunque fuera, bueno, pues por motivos capitalistas, nos querían vender un juguete erótico, pero bueno, ahí que le dimos su importancia al clítoris. En realidad, bueno, el clítoris, como veis, ha sido, bueno, tratado de aquella manera a lo largo de la historia de la ciencia, y yo creo que tenemos que reivindicarlo, tenemos que darle su lugar, porque cuando el sexo tiene como objetivo el placer y no solo la reproducción, el clítoris tiene que tener un papel importante, porque ni es solo la puntita, ni... Te veo, déjame, nada, ya acabo. Un minuto. No, un minuto no, que me has cortado, que yo sigo. Acabo ya. Bueno, lo dicho, ya me has despistado. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, el clítoris, que en el conejo estaba. El clítoris, lo dicho, tiene un papel muy importante en el placer. No es solo la puntita, no es anecdótico, tenemos que reivindicarlo, tenemos que darle su lugar y yo os propongo, esta noche vamos a hacerle un homenaje al clítoris. Es sábado por la noche, todas, por favor, en solitario, acompañadas, 2, 3, en, yo qué sé, manual, oral, con vibrador, sin él, cada una como quiera, pero vamos a darle ese homenaje que se merece el clítoris. Un placer, muchas gracias.